Buenas, mi nombre es Jesús Javier Tobar Marín. Soy cursante en la maestría en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Bicentenario de Aragua. La cátedra que estoy cursando es Administración de Justicia con el profesor Andrés Bolívar. Aquí vengo a hablarles, amigos, sobre el juez como operador de justicia. Dentro de todos los temas que venimos a ver aquí en este video, vamos a hablarles sobre la corriente publicista, la corriente alemana, la antijuricidad objetiva, el fundamento constitucional y cómo son aplicadas en los casos concretos de la vida real. La corriente publicista, vamos a hablarle que la corriente publicista es el racionamiento fundado en la idea de la culpa que hizo crisis con el advenimiento de un mundo en incesante cambio. Derivado de su desarrollo sobre todo tecnológico que hizo aparecer incalculables actuaciones del Estado y aún de sus particulares. Estos fueron capaces de producir potenciales daños cuya reparación al amparo de la doctrina y del comportamiento voluntario o culposo de la gente que lo ha producido. Venimos también con la siguiente lámina que nos indica la teoría de la culpa, que resultó insuficiente para justificar el resarcimiento ante tales situaciones y daños novedosos, de tal manera que menos aún puede encontrarse en la culpa el fundamento del derecho a la reparación. Es por esto que causados a los particulares como consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional. Por ello se miró hacia el sujeto que ha padecido el daño, que ha sufrido la lesión patrimonial. De tal manera, en la siguiente lámina nos indica que el fundamento de la responsabilidad del Estado del sujeto productor del daño a la del patrimonio de la persona que lo sufre, se abandona la noción de culpa para cubrir todos los aspectos que abarca tal responsabilidad, surgiendo la tendencia moderna hacia la objetivación de la misma. De tal manera que el dato determinante de la responsabilidad no es ya la culpa, sino el concepto técnico del daño o la lesión patrimonial. En la siguiente lámina nos indica que la nota de antijuricidad se desplaza desde la conducta subjetiva de la gente, donde lo situaba la doctrina tradicional al dato objetivo del patrimonio dañado. Esto nos lo señala Ortiz 1995 en la página 16 y 17 y siguientes. Vamos con el siguiente punto, que es la doctrina alemana, que esta doctrina nos habla en su fundamento que la indemnización debe ser por el Estado y que nos indica que en la idea del hecho injusto y contrario a la equidad en razón del sacrificio especial que sufre el particular, presupone la violencia del principio de igualdad de los ciudadanos ante las cargas públicas. El siguiente escritor nos indica, Mayer 1982, nos señala que en las relaciones del Estado con los súbditos, algunas de las actuaciones pueden causar perjuicios que afectan de manera desigual y desproporcionadas a esto, y aquí es donde actúa la equidad. De tal manera que de modo es que cuando el perjuicio se traduce en el daño material correspondiente al pasaje de valores en la repetición de lo indebido, habrá lo que se llama el sacrificio especial. De tal manera que se corresponde al enriquecimiento sin causa que nos señala y que debe ser indemnizado. De acuerdo a la antijuricidad objetiva, nos viene a indicar que la responsabilidad patrimonial viene a determinar así la imputación al Estado del daño antijurídico sufrido por el particular, convirtiéndolo en obligado a resarcir patrimonialmente la lesión inferida, en la misma medida del daño ocasionado. La antijuricidad de ese daño se contempla desde el punto de vista del sujeto dañado, es una antijuricidad objetiva. Y de tal manera que se existiera siempre que el titular que lo sufre no tiene el deber jurídico en soportarlo, y ello aunque el agente que lo ocasione pueda eventualmente obrar con toda licitud. Nos lo indica García 1969. Es la idea de la integridad del patrimonio, del derecho que nace a mantenerlo incolume
frente a la lesión que el mismo pueda sufrir, cuando su titular no tenga el deber de soportarlo, independientemente de la licitud o ilicitud del agente que lo causa, lo que da carácter objetivo a la responsabilidad que se atribuye a este como garantía del patrimonio afectado. Es importante resaltar que tenemos tres aspectos importantes que recalcar en este tema, que es el daño está considerado siempre antijurídico, a menos que dicho sujeto esté obligado por el ordenamiento a soportar el daño. La finalidad del resarcimiento no contempla en sí misma una sanción a la ilegalidad o a la culpa, de tal manera que sino una reparación a la lesión injusta que encuentra su fundamento en el principio constitucional de la igualdad ante las cargas públicas, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De tal manera que tanto en el preámbulo como en varios artículos de la Constitución vemos que constituyendo un sistema de garantía del ciudadano complementado con el sometimiento del Estado al principio de la legalidad que aparece consagrado en los artículos 7, 25, 137 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De tal manera el fundamento constitucional. Aquí vemos que la premisa que sustenta la responsabilidad patrimonial del Estado serán entonces de orden constitucional. Nos lo dice Dromi 1986 en su página 32 al 34. Y nos contempla serios aspectos importantes que vamos a resaltar en las siguientes láminas. Sacrificio particular y la igualdad de las cargas públicas. Nos habla aquí de las contribuciones exigidas a los particulares. Deben ser equitativas y proporcionales, de tal manera que al imponerse una sanción especial por acto legítimo o no de cualquier órgano a un particular que implique daño material o empobrecimiento, el Estado debe indemnizar. Y de tal manera que la indemnización constituye así la generalización del sacrificio especial, que restablecerá la igualdad violentada cuando se le impuso a uno de los obligados. De la misma forma nos indica el derecho de propiedad, no pudiendo nadie ser privado de su propiedad sin ser indemnizado. De tal manera que la lesión que se cause a ese derecho impone la responsabilidad estatal consecuente, por lo que cada vez que el Estado lesione, ese derecho debe indemnizar. De tal manera que la propiedad debe ser o entenderse en sentido amplio. Esto es como todo interés apreciable que un hombre pueda poseer fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad. Consiguiente, los derechos adquiridos, al ser reconocidos constitucionalmente, los derechos individuales constituyen derechos adquiridos en sus relaciones con el Estado, por lo que no puede desconocerlos sin indemnización, cuando se vulneren los límites impuestos al obrar del mismo Estado. La demandabilidad del Estado. Las normas constitucionales presuponen la responsabilidad del Estado, es decir, todos somos iguales ante la ley, especialmente cuando aseguran la demandabilidad del Estado. De modo que está el principio implacable la responsabilidad como lógica consecuente de la interpretación constitucional y en la salvaguardar de la supremacía de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si se consagra, se reconoce y se actúa en un Estado de derecho. La responsabilidad patrimonial reparatoria encuentra su fundamento último en la norma constitucional, al consagrarse una organización para afianzar la justicia, de modo que cada uno se le dé lo que se le corresponda y se le repare lo que se le sustrae al vulnerar algún derecho. Muchísimas gracias.